hoy nos toca a las 10 a la nutricionista Karina Gavini, en mi parecer, las mejores nutricionistas que hay en el país, así que un placer poderlas tener acá. Aplaudimos en nuestro programa. Muchas gracias. Sabe mucho de nutrición deportiva y bueno, hoy que la nutrición deportiva está tanto en boca de todo el mundo, no solamente de los deportistas, me parece un muy buen tema para poder desarrollar. Totalmente. Primero, Karina, hagamos un parate en lo que es la nutrición de alto rendimiento, ¿no? Con el deportista, bueno, que no accede al alto rendimiento, porque también hay como una disputa, ¿no? Es decir, bueno, alto rendimiento, ¿qué es? En realidad, la nutrición deportiva fue creciendo a lo largo de todo este tiempo en función de que muchas personas empezaban a hacer actividad física y luego empezaban a tener una práctica o un entrenamiento deportivo, hasta los que compiten en alto rendimiento. Entonces, la nutrición fue creciendo y se fue acomodando mucho con respecto a esto, desde el punto de vista que, bueno, empezaban a venir a nosotros cuando estaban lesionados o cuando tenían algún problema o alguna deficiencia. Entonces, esto se fue modificando haciendo un entrenamiento, lo que nosotros llamamos en nutrición invisible, ¿sí? O el entrenamiento invisible, es lo que no vemos. Ustedes lo ven jugar, ustedes lo ven competir, los vemos ganar, los vemos perder, pero sí no vemos cómo se alimentan o cómo se hidratan en este caso. Entonces, este entrenamiento invisible hace que nosotros, todos los nutricionistas de que están en clubes, que están en su consultorio, están, digamos, atendiendo, planificando, entrenando, educando. Para nosotros es fundamental desde etapas tempranas, de chicos, empezar a entrenarlos, en este caso en la nutrición, para que sepan a tener buenas elecciones, ¿sí? Que tengan buena información, que no se desinformen. Vieron ahora que está todo el tema esto de las redes y toda la información científica, que tengan buena data, como para que esto de alguna manera sea bien implementado. Imagino es difícil cuando estás con un jugador, atleta, deportista, de entre los 16, 17, 18 años, en donde Mira, voy a bailar o salgo. Mira, esto se fue modificando, te digo gratamente. ¿Por qué? Porque en este caso los chicos inclusive son muy ávidos de información, o cuando vos les vas enseñando, cuando vos les vas mostrando, les vas diciendo que de alguna manera le das ejemplos como para que de alguna manera vayan implementando, y desde infantiles, desde que son muy pequeños hasta, digamos, inclusive ya llegando a edad de adultez, es mucho más fácil porque ya lo tienen incorporado. Entonces es mucho más fácil decirle, mira, esto sí, esto no, y en comparación eso se va modificando. Digo, es una parte también formativa. Sí. Es una parte formativa, pero digo, por ejemplo, yo soy número 3 del ranking de ATP. Sí. Entonces te digo, Karina, ¿sabes qué? Nadal me tiene loco porque corre toda y me mata al revés a 2 manos, me la tira abajo de la rodilla. Necesito más reacción. Correcto. En mis piernas. O sea, ya estamos hablando de un alto rendimiento, entonces me dirá, mira, Nacho, de 3 maníes comés 2. Entonces, ¿de eso se trata la nutrición de alto rendimiento? No, en realidad la nutrición, o sea, es multifactorial. Primero y principal, por lo general en el alto rendimiento se trabaja mucho en forma interdisciplinaria, ¿sí? No solamente está la nutricionista deportiva o la nutricionista que sigue y periodiza y ves entrenamiento, porque inclusive tenés que ver la composición corporal, cómo entrena. Esos chicos generalmente no tienen un entrenamiento, generalmente tienen doble, triple, se abocan básicamente a su entrenamiento. Hay veces uno entrena simplemente para 3 minutos. Hay algunos que se preparan para toda una seguidilla de, digamos, de competencias a lo largo de un campeonato o a lo largo de un torneo. Entonces, UFC es para 3 rounds de 5 minutos. Vos planificás todo en función de los objetivos a corto y a largo plazo. ¿Y ¿sí? qué hábito te cuesta más cambiarle al deportista? En realidad, hay veces que uno habla solamente de una dieta, pero acá es un plan de alimentación, en donde en este plan de alimentación vos tenés el antes, el durante, planificás todo, no solamente la competencia, sino durante la semana, el fin de semana. Esa persona por lo general tiene una vida personal, sale, tiene amigos, tiene cumpleaños, entonces en ese punto de alguna manera se lo va educando, por eso te decía, vuelvo a tener buenas elecciones y de alguna manera que eso no impacte en su rendimiento, encontrar su mejor versión. ¿Sí? El otro día hablábamos no solamente de tener un talento,
obviamente que esas personas tienen un determinado talento, son de alguna manera, tienen un ADN, tienen digamos, una genética que predispone a que puedas jugar al fútbol, que puedas jugar a la natación, al tenis. Hay antropometrías o composiciones corporales que de alguna manera nos dan un biotipo de ese jugador, de ese deportista, pero no solamente eso, sino que de alguna manera uno va, esto es de alguna manera integrado, encontrar esa mejor versión, ¿sí? Karina, te escuchaba recién que hablabas de que ahora se los agarra de más chicos a los deportistas para enseñarles hábitos o incorporarles hábitos de alimentación. Pero también uno del mundo del fútbol está acostumbrado a ver que un jugador es más propenso a lesionarse y muchas veces los departamentos médicos te dicen lo que pasa que de chico no comía bien porque es de origen muy humilde, entonces ya de profesional, bueno, es propenso a las lesiones. ¿Se puede corregir eso o no? Y en realidad, o sea, por eso volvemos a que de hecho antes generalmente solamente la nutrición se abogaba a deportistas o futbolistas, en este caso que vos me estás hablando, solamente en primera división. Ahora es al revés. Entonces nosotros tratamos de que sea desde edades tempranas, ¿sí? En estas edades tempranas que tengan de alguna manera una formación para que cuando lleguen a primera eso esté incorporado, sea mucho más fácil. El jugador llega, sabe que de alguna manera, como se te sabe, de alguna manera, sabe que calzado, sabe que tiene que vendarse, que tiene que tener una entrada en calor, que tiene que hacer un trabajo de alguna manera preventivo. Ahora se previene. Antes era solamente el que bajaba, tenía que bajar de peso o tenía que subir de peso. Ahora hablamos de hacer trabajos preventivos desde el punto de vista alimentario también. El hecho es que de alguna manera vemos tus puntos débiles versus tus puntos bien, digamos, fuertes, y en ese punto tratar de prevenir lesiones, de recuperarse bien, que tenga un descanso, que tenga una recuperación, no solamente una buena recuperación post partido. Entonces en ese punto hacemos un trabajo en este caso interdisciplinario. Yo trabajo en equipo, hay digamos nutricionistas obviamente que forman parte que trabajamos juntas, de inferiores, infantiles, hasta reserva y primera división, y eso generalmente se está dando no solamente digamos en el club que estoy yo, sino también en otros clubes de primera división, inclusive que esto se va. Vas a encontrar nutricionistas en fútbol en la B, en la C, o que hacen una intervención, no solamente es una nutricionista que está en el club de fútbol, sino que también que hace intervenciones en rugby, en deportes individuales, en tenistas, golfistas, corredores de autos. Entonces es muy puntual. ¿Vos trabajás en Boca Juniors para el plantel profesional de fútbol o para todas las disciplinas de Boca Juniors? Por lo general, digamos, estamos encargados de todo el área, pero es todo un equipo que estamos principalmente, no solamente en los deportes, ¿cómo se llama? Bueno, de fútbol, ¿sí? En los deportes grupales, sino también individuales que también encontramos. Pero también en mi consultorio, o sea, yo también abogo mucho en el tema del trabajo individual, en donde en el consultorio recibo al paciente o al deportista en este caso, y puntualmente es, como yo te decía, el hecho es que si tiene objetivos a corto plazo, si va a correr de acá a un año, claro, o planifica, esto tiene que ser con mucha antelación. Claro, también lo que estás, sin hablar de casos puntuales, eso está claro, manejo de activos, o sea, porque vos estás manejando el activo el activo del club. Sí, es un laburo al que pagaron 10 millones. Claro, pagaron a un tipo 15 palos y vos le estás diciendo, bueno, sí, ¿sabés qué hay que tomar sopa? Todos los deportistas, ya sea en el club o ya sea fuera del club, por lo general, inclusive en nuestros deportes, o sea, los deportistas de alto rendimiento que nosotros tratamos de manejar, generalmente la prevención, como yo te decía, la prevención, el tema de que llegue bien a un partido, que llegue bien a una competencia, que de alguna manera, inclusive, ponele, no sé, viene y me dice, mira, el fin de semana o tengo tal carrera, o no sé, juego al tenis y me prepara para eso. Básicamente vos tratás de que esa persona llegue perfecta a la competencia, que durante la competencia de alguna manera esté todo, digamos, como practicado, entrenado, como para que esa persona básicamente sí juegue y no se lastime. Vos hiciste una investigación acerca de la nutrición en el fútbol femenino. ¿Qué diferencias encontraste que tenés que hacer o más hincapié con respecto a la de los varones?
En realidad, bueno, básicamente, bueno, viste que todo digamos, el crecimiento que tuvo el fútbol femenino en este último tiempo, encontramos el tema del Panamericano, hace poco estuvo el Mundial, y más allá de nuestras diferencias, digamos, morfofuncionales, que obviamente son distintas, hormonales, hace que, bueno, de alguna manera se creen objetivos a corto y a largo plazo, estamos en un comienzo como para que de alguna manera mejoremos el tema alimentario, cómo entrenan, cómo se preparan físicamente, porque antes uno hablaba digamos, cuando hablaba con las chicas que juegan al fútbol, ellas dicen, mira, yo juego, tengo ganas de jugar, voy, pero no había una preparación, no había este entrenamiento invisible que yo estoy diciendo. Entonces, ahora, bueno, estamos ¿Pero te viendo... vinieron a ver en forma individual o se comunicó, por ejemplo, con vos, AFA o algún club que Mirá, quiso por lo que general, vos le des consejo? por lo general lo que estamos haciendo es todo lo que es compartir información. De hecho, nosotros, por ejemplo, a veces estás en un club y estás con la nutricionista de otro club y mira, te estoy haciendo esto digamos, con el fútbol femenino. Y bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué experiencia tuviste? Porque más allá de lo teórico, que generalmente todos lo tenemos, la práctica dista bastante. Porque generalmente cuando vos tenés un club, por ejemplo, que puede tener muchos recursos versus otros que tienen menos recursos, entonces básicamente a vos te puede pasar que acá podemos tener todo, digamos, como más facilitado. Claro. Ideal, otros, o sea, podés hacerlo ideal. En cambio en otros quizás tenés otras faltas, entonces generalmente uno trata de optimizar eso. Karina, ¿cómo puede ser un ejemplo de consulta interdisciplinaria entre profesionales? Yo juego al tenis y mirá, bueno, Nacho se pone nervioso las noches anteriores a la final. Entonces el psicólogo viene y dice, mirá, ¿sabe qué? Me vomita todo. Es que en realidad se trabaja, o sea, el trabajo interdisciplinario por lo general vos vas a encontrar, bueno, generalmente un médico, kinesiólogos, o sea, los traumatólogos o el médico clínico o el fisiólogo, el psicólogo o el entrenador de la parte de neurociencias, el trabajo, digamos, por eso obviamente de un preparador físico. Hay algunos chicos que hacen inclusive preparación física desde el punto de vista de que tienen algún tipo de entrenamiento, que inclusive el preparador físico se conecta con el kinesiólogo, con la nutricionista, con el psicólogo, o vienen directamente, digamos, todas las patas de la mesa que hacen un todo cuando ese deportista tiene que competir. Y en ese punto, la verdad que está yendo bastante bien. Me acuerdo que uno de los primeros, por lo menos en el mundo del fútbol, que acercó un cambio de hábito fue el Cholo Simeone, que venía de Europa y entendió que acá en la Argentina, a la mañana el futbolista tomaba mate y comía facturas con el utilero, por ejemplo. Y después se empezó a agregar que se quieren almorzar en el club para poder controlarles eso, algunos merienda, bueno, depende. ¿Se puede seguir comiendo hoy en alto rendimiento facturas con mate a la mañana y después cuidarte el resto del día entrenando? Mira, el tema sería el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Porque la mayoría vos vas a tener un futbolista de alto rendimiento que se dedica al club, entrena, y hay otros que lo hacen en forma, digamos, más amateur y solamente son de fines de semana, pero entrenan 4 o 5 veces por semana, ¿sí? O el que hace intercountry, o el que va de alguna manera entrenando los fines de semana, o hacen babi, o hacen, no sé, futsal, lo que fuera. Entonces, en ese punto se va ordenando, ¿sí? Básicamente no con mejorar hábitos, ¿sí? Como yo te decía, inclusive el entrenamiento, la técnica, la táctica, en este caso con el fútbol, se fue modificando. También, obviamente, todas estas modificaciones se dieron a nivel alimentario, o sea, un desayuno, un mejor desayuno, el hecho de que, por ejemplo, viste, la palabra, o sea, uno de los malos hábitos que más se repite es el desayuno, o sea, no desayunar, o pasar mucho tiempo sin comer, o que de alguna manera hacen todo bien durante la semana y el fin de semana no comen, ¿sí? Justo antes de la competencia. Entonces todo eso se va practicando por un poco lo que te contaba, el entrenamiento digestivo, ¿sí? Como para empezar a de alguna manera ver qué digieren mejor, cuáles son los alimentos que de alguna manera, porque ¿qué pasa? Si vos incorporás un alimento justo el día de la competencia y te da, y que nunca incorporaste, y te da, no sé, mal estómago, te da diarrea o lo que fuera, y está, digamos que no lo querés probar más. Cari, ¿vos el seguimiento del profesional lo hacés desde el peso o lo hacés desde otra especialidad que tenés vos, que es la antropometría, que son las mediciones de los pliegues del cuerpo para ver a ver si tiene más grasa, menos grasa? Mira, lo que generalmente estamos usando es, digamos, la cineantropometría, que es la medición de la composición corporal, ¿sí? Donde generalmente, digamos, la masa muscular es la masa que de alguna manera es el motor, ¿sí? De alguna manera estamos tratando de buscar el mejor motor desde ese punto de vista.
es aplicable a todos los deportistas, no solamente la nutrición en fútbol, sino la nutrición en rugby, nutrición sobre todo de conjunto, por eso lo individual versus digamos, lo colectivo. Se evalúa el puesto de juego, por ejemplo, o el biotipo de un, no sé, de un tenista, como, o sea, que puede llegar a tener una competencia o un determinado ranking, entonces la idea es poder optimizar eso. Y la sumatoria de pliegues o el tejido adiposo, de alguna manera que se usa como lastre, no es lo mismo, no sé, un corredor de corta distancia y el corredor de larga distancia. Vos visualmente son totalmente diferentes y sus composiciones corporales son distintas. Entonces uno optimiza. Obviamente que el peso balanza es importante, es relevante, de hecho controlamos los pesos según digamos los equipos y se va viendo de alguna manera el peso balanza versus su composición corporal o lo que se denomina derivadas antropométricas que bueno, matemáticamente, estadísticamente vamos viendo para ver, comparar con elite o no. Claro, yo, por ejemplo, yo funciono muy bien con 114 kilos. Ya me bajaste a 90 y no te doy lo mismo. Hay jugadores que en una de esas decís, mirá, la verdad, por eso estéticamente, y mirá, 2 kilos menos podrías pesar, pero esos 2 kilos son los que al tipo lo hacen más dominante. Pienso en Shaquille O'Neal, por ejemplo. Por más que se haya perdido ya ese puesto, no hay más números 5. O en Nalbandián, por ejemplo, en su momento. Claro, en Nalbandián en su momento, en donde vos decís, y viendo, y un caso, y no estoy pinchando, digo, Guanchope, lo ves por televisión y parece más robusto, y lo tenés al lado, es un palo. Y el pibe está tallado, y vos decís, ¿cómo es la historia? Pero tal vez a Guanchope le chupaste 1 kilo, y el tipo está más débil, o el desarrollo muscular... El resultado muscular no es el mismo. Sí, lo que pasa, por eso te devuelvo a optimizar la masa muscular, claro, y bajar ese lastre o ese tejido adiposo. Porque una cosa es, capaz que vos tenés, no sé, una persona de 80 kilos o tus 90 kilos. No es lo mismo que tengan más masa muscular en tu proporción y menos masa adiposa. Potencialmente vos tenés, claro, una masa muscular que te sustenta mucho mejor con respecto a eso. Creo que básicamente te está diciendo que peses 114 kilos, pero que en lugar de grasa, con músculo. Mira, yo gané, ¿no?, todo lo que gané comiendo hamburguesa. Así que, claro, otro que te viene diciendo, mira, la verdad... Igual, te puedo asegurar que se va modificando. Claro, a lo largo del tiempo se va modificando. Y está pasando con colegas que venimos hablando, eso se va modificando, se va viendo. Que viene con 2 garrafas de champán encima, ¿qué pasa? Pero te aparece el jueves a la mañana, después tequila el miércoles. Vuelvo a lo mismo, el qué, el cómo, el cuánto, claro, sí, y cantidades. Entonces en ese punto, si vos tenés una competencia que para vos es importante y que te venís preparando, y en ese sentido, no, o sea, es como poner nafta común y nafta, digamos, súper. Sí. Entonces el andar del auto va a ser totalmente diferente. Karina, muchísimas gracias por visitarnos. Nosotros nos movemos a otro sector del estudio mayor del Canal de la Ciudad, donde está Reina Marce.